A ver, ¿cómo es posible que dos palabras tan sencillas, ser y estar, puedan contar la historia entera de un continente? Pues hoy vamos a desentrañar justo eso. Vamos a ver cómo estas dos formas de decir existir en español nos revelan en realidad un choque cultural brutal y, sobre todo, el nacimiento de una identidad completamente nueva en América Latina. Vale, vamos al meollo de la cuestión. La pregunta clave aquí es esta. ¿Nuestra identidad, lo que somos, se basa en lo que tenemos, en una esencia que no cambia, o más bien se define por nuestras relaciones y por cómo nos encontramos en el mundo en cada momento? Esta tensión, esta dualidad, es la clave para entenderlo absolutamente todo. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a entender bien estas dos visiones del mundo, la del ser y la del estar. Después, veremos cómo chocaron de frente, de una forma bastante violenta. Y finalmente, descubriremos qué es lo que nació de ese conflicto, algo único, que de hecho sigue muy vivo hoy en día. Bueno, empecemos por el principio. Y que quede claro, esto no va solo de gramática, ni mucho menos. Estamos hablando de dos maneras de ver el mundo, dos cosmovisiones totalmente opuestas que se encontraron y conviven en América, la europea por un lado y la indígena africana por otro. Son en el fondo dos formas radicalmente distintas de entender qué significa existir. A ver, para que se entienda bien la diferencia, es que es fundamental. Por un lado, ser es la esencia, lo que no cambia, lo permanente. Pensemos en esa frase casi bíblica de yo soy el que soy. Y por otro lado, estar es la condición, es algo temporal, una situación que depende completamente del entorno y de las relaciones. Venga, vamos a meternos de lleno en la filosofía del ser. Esta es la visión del mundo que trajeron los europeos a América, una forma de pensar con raíces muy profundas en la tradición judeocristiana y en todo el pensamiento occidental. O sea, en la lógica del ser, todo gira en torno al individuo. La identidad se construye a partir de lo que se tiene: posesiones, poder, reconocimiento. El tiempo es una flecha, va siempre hacia adelante, y el alma se concibe como algo eterno. Y de ahí viene una angustia tremenda por la muerte, que se ve como el final, como la nada, como el no ser. Y esa angustia es la que impulsa la necesidad de dominarlo todo. Y fijaos en esta cita que lo clava, de verdad. Resume a la perfección esa ambición tan occidental de controlar, de explicar, de poner al ser humano en el centro de todo, como si fuera el rey del universo. Una forma, en el fondo, de conquistar el mundo para que no quede ni un resquicio para esa nada, para ese no ser. Y ahora, claro, le damos la vuelta a la tortilla y nos vamos al mundo del estar. Esta es la visión de las culturas originarias de América y también de África, una filosofía que no se basa en el individuo, sino en la coexistencia y en la conexión total con el entorno. Aquí el chip cambia por completo. La identidad no depende de lo que posees, sino de tus relaciones con la comunidad, con tu gente. No se trata de ser alguien, sino de estar acompañado, de ser querido. La vida y la muerte no son un principio y un fin, sino parte de un gran ciclo. Y el tiempo no es una línea recta, es algo que se crea, que se genera con las propias acciones. Y ojo, aquí hay que hacer una parada importante, porque a menudo se nos olvida la enorme aportación africana. El concepto de estar sagrado es fundamental. Para la cosmovisión africana, cada momento, cada acto de la vida está conectado con lo mítico, con lo mágico. Por eso no se pierde el tiempo, se espera el tiempo, o mejor aún, se produce el tiempo. Es que el contraste, sobre todo ante la muerte, es brutal. No tiene nada que ver. Para la mentalidad del ser, la muerte es un tránsito, un paso a otro estado donde el alma individual sigue siendo. Para la del estar, la muerte es un regreso a la tierra, a la Pachamama, una pieza más en el gran engranaje de la vida. Desaparece por completo la obsesión por la permanencia del yo. Claro, llegados a este punto es fácil pensar que esto fue un debate filosófico, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Este encuentro de mundos no tuvo nada de pacífico, fue una imposición, pura y dura. La cultura europea del ser se autoproclamó la civilización, y para hacerlo necesitaba un opuesto, la barbarie, que por supuesto era la cultura del estar. Y esta jerarquía se construyó de una forma muy, pero que muy deliberada. La cultura del ser se definió a sí misma creando estos antagonismos: la ciudad civilizada frente al campo bárbaro, el frac elegante frente al poncho rústico. De esta forma se impuso una jerarquía que no era solo cultural, sino también violenta. Y esta era la visión que tenían, claro, así veían la filosofía del estar. La consideraban pasiva, perezosa, casi como un sueño espiritual. Una visión totalmente despectiva que en el fondo servía como la justificación perfecta para imponer su dominio y su propia cultura, su propio ser. Pero, ¿qué pasa cuando dos fuerzas tan opuestas chocan de una forma tan violenta? Pues que no hay un ganador claro.
De ese choque brutal no salió vencedora ni una ni otra. Lo que nació fue algo diferente, algo nuevo, un híbrido, fruto de un parto increíblemente doloroso. Y a ese resultado, a esa nueva forma de existir, se le ha dado un nombre: estar siendo. Fijaos qué potente. No es puramente ser, ni es puramente estar, es una identidad que vive en una tensión constante, que está siempre haciéndose, siempre en proceso de formación, intentando encontrar un equilibrio entre esas dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Y es que esta nueva cultura mestiza es fascinante, sobre todo por sus aparentes contradicciones. Por ejemplo, es profundamente espiritual, pero a la vez muy anticlerical, desconfía de la Iglesia como institución. El ejemplo perfecto es la Virgen Morena, que es al mismo tiempo la Virgen María católica y la Pachamama indígena. Es una cultura que usa las herramientas del ser para progresar en el mundo, pero que en el fondo mantiene la cosmovisión mágica del estar. Vale, todo esto está muy bien a nivel teórico, pero ¿cómo se come esto en el día a día? Porque el punto crucial es que esta filosofía no es algo que esté en los museos, para nada. Explica un montón de comportamientos actuales que, si los miramos con una lógica puramente occidental, nos pueden parecer hasta contradictorios. Pongamos un ejemplo súper claro que se va a entender enseguida. Alguien que busca trabajo. La lógica del ser, la lógica racional, te dice: fórmate, haz un buen currículum, prepárate. La lógica del estar siendo, en cambio, te dice: sí, haz todo eso, por supuesto, pero no te olvides de ir a ponerle una vela a San Cayetano. No es una cosa o la otra, son las dos a la vez. Se actúa en el mundo práctico del ser y al mismo tiempo en el mundo mágico del estar. Y aquí está la clave de todo, el verdadero clic mental. No es que ese comportamiento sea ilógico, es que responde a otra lógica, un sistema híbrido que funciona con sus propias reglas. Es una forma de navegar el mundo que entiende que hay que actuar de forma pragmática, pero sin olvidar nunca la conexión con esa otra realidad sagrada, que también tiene su peso en cómo salen las cosas. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire, una reflexión. Para comprender de verdad otra cultura, a lo mejor no es suficiente con observarla desde nuestra propia acera. Quizá el verdadero reto, el desafío de verdad, es si estamos dispuestos a aparcar, aunque solo sea por un momento, nuestra propia lógica para intentar ver el mundo a través de los ojos de otra.